¿Todos bien? ¿Almorzaron bien? ¿Comieron bien? ¿Descansaron? Bueno, pues estamos listos para tener un buen tiempo juntos, aprendiendo juntos y más sobre este hermoso mensaje que tenemos de salud y que también el mundo ahora está compartiendo. Muchos médicos en el mundo y muchos investigadores en el mundo están aprendiendo muchas cosas y compartiéndolas con nosotros. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar, yo les mostré a los niños abajo en la escuela sabática, les enseñé esta cancioncita. Y pues es muy interesante, va con el tema. Así que la vamos a aprender todos. No es solamente de niños, también es para nosotros. Es un buen mensaje sobre Daniel y la comida que él rechazó, ¿verdad? ¿Se acuerdan la comida que él rechazó? La comida del rey. Así que, ¿por qué? Porque la comida del rey estaba llena de grasas saturadas, estaba también llena de azúcar, de vino, de mucha sal, mucha comida, muchos ingredientes que no van con nuestro cuerpo. Y vamos a escuchar la canción. ¿Estamos listos? ¿Le doy? Ok. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, así como Daniel. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, mi cuerpo cuidaré. En esa mesa pusieron vino, yo no tomaré. en esa mesa pusieron cerdo, Yo no comeré, porque mi cuerpo es un templo para Dios. Solo comeré lo que me hace bien. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, así como Daniel. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Pues yo no comeré, que se la coma él. en ese plato hay legumbres, Eso comeré, en ese plato pusieron frutas, eso sí comeré. Y seré mucho más fuerte, hasta 10 veces más. Y Dios me ayudará, sí, Dios me ayudará. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Yo solo comeré lo que comió Daniel. ¿Quién va a comer la comida del rey? ¿Quién va a comer la comida del rey? Yo solo comeré lo que me hace bien. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Daniel 1, 8 y 20. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántas veces más inteligentes y más fuertes? 10 veces más. Así debiera ser el pueblo de Dios. Así debiéramos de ser nosotros. Si estuviésemos obedeciendo todo, 10 veces mejores en todo. Yo no sé, pero como que no se está viendo entero ahí en la pantalla. Ok. Vamos a comenzar con este tema. ¿Se acuerdan que cuando la semana pasada, hace 2 o 3 semanas atrás, hablamos sobre algunos puntos? Vamos a hacer rapidito como un resumen. La diabetes tipo 2 no es una enfermedad progresiva. ¿Se acuerdan que dijimos eso? No es progresiva. Sin embargo, en el mundo está viéndose como una enfermedad progresiva. ¿Por qué? Muchos la conocen o la definen como una enfermedad progresiva, pero es porque cuando el paciente es diagnosticado con diabetes, el médico lo primero que hace es darle algún medicamento oral. Tú tienes diabetes, necesitas esta pastillita para ayudarte a controlar el azúcar. Pero no le dicen nada sobre qué, sobre la causa, qué está causando la diabetes. Solamente están tratando con los medicamentos, están tratando los síntomas. Como no están tratando la causa, ¿qué sigue pasando?
sigue desarrollándose la diabetes, sigue en progreso, ¿verdad? Continúa en progreso. Y ahora, como progresó, le añaden otra cosa. ¿Qué le añaden? Ahora le añaden la insulina, ¿ok? Y la enfermedad sigue progresando porque la insulina solamente está manejando los síntomas, no la causa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué sigue progresando? Y es porque no están tratando, el tratamiento está incorrecto, no están tratando la causa, solamente los síntomas, ¿ok? La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad ¿de qué cosa? De la alimentación y el estilo de vida, el sedentarismo y el exceso de comida. ¿Okay? Esa es la causa, eso es la causa. Es una enfermedad reversible que debe de ser tratada correctamente, como con un cambio en la dieta y en el estilo de vida. O sea, tenemos que tratar la causa. Esa es la solución a esta enfermedad que está arropando el mundo a un nivel epidémico. Hay que hacer un cambio en la dieta y en el estilo de vida. ¿Debemos de tratar los síntomas o la causa? Ya ustedes saben la contestación. Debemos de tratar la causa. En el 90-95% de los casos de diabetes, la diabetes es el resultado de la resistencia a la... ¿Se acuerdan qué es la resistencia a la insulina? Cuando las células que usan glucosa necesitan la llave para abrir puertas en la membrana celular para que entre la glucosa adentro de la célula y la célula pueda usar la glucosa para hacer energía. Pero los receptores están dañados, ¿se acuerdan? Los receptores que trabajan junto con la insulina están dañados. Okay, y eso causa una resistencia a la insulina. La insulina no, los receptores resisten la acción de la insulina y la glucosa no puede entrar. Por ende, el azúcar se queda alta en la sangre. Okay. Y el 90-95% de los diabéticos tienen resistencia a la insulina. Okay. La hiperglucemia es solamente un síntoma, que es hiperglucemia, hiper elevado, glucosa en la sangre está muy elevada, hiperglucemia. Es un síntoma. Por ejemplo, si a mí me duelen, yo tengo un ejemplo ahí, si a mí me duelen los dedos del pie, porque tengo los zapatos muy apretados, y ya me están doliendo los dedos del pie, ¿cuál es la solución? ¿Pastillas para el dolor o cambiar los zapatos? Cambiar los zapatos, ¿verdad? Porque si yo me tomo la pastilla para el dolor, me va a aliviar un poquito el dolor, pero el dolor va a seguir ahí, porque estoy usando los zapatos muy apretados. Es lo mismo con la diabetes. Estamos tratando el síntoma y no la causa. ¿Okay? En la diabetes, la insulina y los medicamentos orales solo tratan los síntomas, mientras la enfermedad continúa progresando. Y hay que tratar la causa, no los síntomas. Así detenemos el progreso. La pregunta es, ¿qué es lo que está causando todo este problema? ¿Qué es lo que está causando la resistencia a la insulina? ¿Qué es lo que está causando que los receptores no se resistan a la insulina? ¿Qué es lo que está causando eso? ¿Okay? Y lo primero que vamos a ver, todavía estamos aquí, es la lipotoxicidad. ¿Cuántos han escuchado esa palabra anteriormente? Lipotoxicidad. Lipo viene de la palabra grasa, ¿okay? Toxicidad, tóxico. La grasa nos está intoxicando, ¿okay? Si ustedes quieren leer un poquito más de eso, les recomiendo que lean esta página que está aquí, Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, y consigan este artículo, ¿okay? Que habla sobre la lipotoxicidad. Le va a aclarar un poco más las cosas. Pero, ¿qué es? ¿Cómo vamos a definir lipotoxicidad? Dice, la acumulación ectópica. ¿Saben lo que es ectópica? Fuera de lugar, no en su sitio. ¿Dónde es que debe de acumularse la grasa? En el tejido grasoso, ¿verdad? Tenemos tejido grasoso debajo de la piel, el tejido subcutáneo tiene adipocitos,
células que acumulan grasa. Y también tenemos un poco de tejido grasoso en el vientre aquí, en la cavidad abdominal, entre las vísceras. Pero cuando se llenan demasiado esos adipocitos, esas células con grasa, se acumula entonces la grasa fuera de los adipocitos. Se llama acumulación, ¿cómo? Ectópica, fuera de lugar. En los órganos periféricos no adiposos. Por ejemplo, ¿qué órganos? El hígado, los músculos esqueléticos. ¿Dónde más? En el corazón. ¿Dónde más? Páncreas, riñón y cerebro. Aquí tenemos una ilustración de un adipocito. Un adipocito es la célula que almacena las grasas y está llena. ¿Okay? ¿Dónde es que yo les dije que la grasa es más peligrosa? En el abdomen, ¿verdad? Se llama la grasa visceral porque está alrededor de las vísceras. ¿Okay? Si esas células adipocitos aquí en la grasa visceral tienen una capacidad de almacenamiento menor que los adipocitos en el tejido subcutáneo. ¿Okay? Así que si se llenan demasiado, entonces se van a desbordar. ¿Entendemos eso? Si los adipocitos en la grasa visceral se llenan demasiado, están demasiado llenos ¿de qué? De grasa, se va a desbordar la grasa. Va a ir entonces a la sangre y de la sangre pasa a ¿qué órganos leímos aquí? Puede pasar al hígado, al músculo esquelético, puede pasar al corazón y puede pasar a los riñones y aún al cerebro. Ese desbordamiento de grasa que se acumula en estos otros órganos donde no debe haber esa grasa se llama acumulación ectópica, fuera de lugar. Tienen que aprenderse esa palabra porque vamos a hablar de eso más tarde. Ya saben, la acumulación ectópica es tóxica, ¿okay? Porque daña esos órganos. Entonces, esa acumulación de grasa ectópica es lipotóxica, ¿ok? Es lipotoxicidad. Ok. Ahora, ¿qué son los adipocitos? Ya casi lo hemos visto. Los adipocitos son las células que almacenan, ¿qué cosa? Grasa. Ok. ¿Y dónde está almacenando mucha grasa este individuo? En el abdomen, ¿verdad? En esta parte aquí, alrededor del estómago, alrededor del hígado, alrededor del páncreas, alrededor del intestino, de los intestinos, ¿verdad? Y dice, entre otras funciones, los adipocitos ¿qué hacen? Almacenan grasa. Antes pensaban que eso era lo único que los adipocitos hacían. Era una célula que almacenaba grasa, nada más. ¿Saben qué han descubierto? Que los adipocitos son en realidad órganos endocrinos, segregan hormonas. Y una gran cantidad de hormonas y otros químicos que regulan las funciones en nuestro cuerpo, muchas de las funciones en nuestro cuerpo. Pero cuando tenemos mucha grasa almacenada, esos adipocitos van a segregar más hormonas y muchos químicos que son inflamatorios y causan ¿qué cosa en el cuerpo? Inflamación. Y la inflamación crónica es la base de la mayor parte de las enfermedades que están matando al mundo hoy en día. La inflamación crónica es culpable de la enfermedad del corazón, es culpable del cáncer, es culpable de la diabetes y de otras enfermedades. Ok, ¿es bueno tener mucha grasa visceral? No, porque viene la lipotoxicidad, ¿ok? Dice, entonces, la capacidad de almacenaje
de los adipocitos reduce cuando la grasa almacenada excede la cabida de los adipocitos. Los adipocitos tienen una capacidad de almacenamiento limitado, porque Dios no nos hizo para que fuéramos obesos. Tienen una capacidad de almacenamiento limitado. Cuando esa capacidad se alcanza y se pasa, entonces se empieza a derramar. La grasa de los lipocitos pasa a la sangre y de la sangre pasa a estos órganos y estos órganos se intoxican con esa grasa. ¿Okay? Entonces comienza una liberación de grasa cuando se excede la capacidad de almacenaje, que se acumula en los tejidos magros. O sea, magros son tejidos que no tienen normalmente mucha grasa, son magros, sin grasa. Entonces comienza una liberación de grasa que se acumula en tejidos magros vitales, como son, ¿qué cosa? El hígado, ¿qué más? Músculos, el páncreas, el corazón y hasta el encéfalo, o sea, en el cerebro. Eso es lo que se conoce como lipotoxicidad. ¿Lo entendieron? Ya se lo he repetido 2 veces. Vamos a ver, porque tienen que entender la base para que sigamos entendiendo el resto. ¿Ok? Cuando yo digo que la diabetes es causada, una de las causas principales es la lipotoxicidad, estamos diciendo que es la grasa que se ha acumulado y ahora se está derramando y está depositándose ectópicamente en tejidos donde no debiera estar esa grasa. ¿Entendemos eso? Ok, vamos a seguir. Vamos a empezar con el hígado, ¿verdad? Ustedes saben que el hígado tiene... ¿Cuántas funciones ustedes creen que tiene el hígado? 2, 3, 4. Tiene más de 300. Es más, algunos lugares dicen más de 500. ¿Okay? El hígado tiene más de 500 funciones. Por eso es que si a una persona se le enferma el hígado y le falla el hígado, ¿qué pasa? Muere. ¿Okay? Eventualmente, si no tiene un reemplazo de hígado, si no tiene un trasplante de hígado, ¿qué va a pasar? Esa persona va a morir. ¿Okay? Porque son muchas las funciones metabólicas del hígado. Una de ellas, una de esas 500 funciones, es ayudar a regular, ¿qué cosa? La glucosa en la sangre. Usted sabía que después de usted comer, aumenta la glucosa en la sangre, ¿verdad? Porque del pan, del arroz, de las papas, viene ¿qué cosa? Glucosa. Pero también viene grasa, ¿verdad? Si se comió aceitunitas, si se comió nueces, si comió aguacate, ahí hay grasa. Y eso es, ¿qué cosa? Eso es calorías, ¿verdad? Que se va a usar, energía. Y también la proteína se puede convertir en energía también. Así que una de las funciones del hígado es ayudar a regular la glucosa en la sangre. ¿Okay? Cuando estamos en ayunas, no hemos comido, vamos a decir que ya pasaron 6 horas después de haber comido el almuerzo, y usted todavía no puede comer porque está ocupado haciendo algo, su azúcar, ¿qué va a pasar con ella? Va a bajar un poco. Pero si nosotros tenemos el hígado funcionando bien, no nos va a dar un bajón de azúcar. ¿Por qué? Porque el hígado va a echar glucosa en la sangre. Se llama, aquí está la palabra, glucogenólisis. ¿Okay? Eso es que cuando nosotros comemos y se hace mucha glucosa en la sangre, esa glucosa en exceso, la que no usan las células, se va a almacenar en el hígado en una molécula más grande que se llama glucógeno. ¿Cómo se llama? Glucógeno. Déjame escribirla aquí porque esa palabra, glucógeno. Eso es una molécula grande de almacenar glucosa. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Ya tenemos entonces glucosa almacenada en el hígado, y cuando pasan 4, 5, 6 horas y no hemos comido y empieza a bajar, ¿qué? Empieza a bajar la glucosa en la sangre, pues ahora viene el hígado y hace glucogenólisis. Ólisis viene de destrucción. Rompe este glucógeno, esta molécula grande, la rompe para que entonces liberar la glucosa a la sangre, y así volvemos a ¿qué?
volvemos a subir la glucosa a los niveles deseables y podemos seguir sin comer. Pero eso es si tenemos el hígado funcionando bien, si tenemos el hígado sano, funcionando bien, no está intoxicado con lipotoxicidad. ¿Okay? Después de comer, la insulina inhibe la glucogenólisis. Pues claro, usted no quiere romper el glucógeno que está ¿dónde? En el hígado, después que usted comió, porque ya usted cogió mucha glucosa de la comida. Ahora va a haber mucha glucosa en la sangre. No necesita que el hígado eche más glucosa a la sangre, porque si no tendría ¿cuánto? Demasiado, ¿verdad? La insulina que nosotros segregamos después que comemos para que entre la glucosa de los alimentos a la célula, también inhibe la glucogenólisis en el hígado. No eches más glucosa a la sangre porque ya tenemos glucosa, la persona comió. Así que no sigas rompiendo el glucógeno porque si no se hace mucha glucosa en la sangre, se acumula demasiada. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos mucha grasa acumulada en el cuerpo, especialmente ¿cuál clase? La grasa visceral, la lipotoxicidad va a dañar el hígado. Y las células del hígado se van a hacer resistentes a la insulina. ¿Y qué es lo que le dice la insulina al hígado, a las células del hígado? Detén la glucogenólisis, ¿recuerdan? Ya tenemos mucha glucosa en la sangre. Ya no sigas echando glucosa a la sangre porque ya tenemos mucha, ya la persona comió. Pero cuando tenemos lipotoxicidad, las células del hígado se hacen resistentes a la insulina y ya no obedecen ¿a qué? A la insulina. Entonces el hígado sigue rompiendo el glucógeno y sigue echando glucosa a la sangre. Comimos, tenemos glucosa. El hígado ya no está funcionando bien porque está resistente a la insulina y el hígado también sigue echando glucosa a la sangre. Y así la glucosa que sigue subiendo. ¿Estamos entendiendo eso? Casi. Ok, yo voy a seguir repitiendo algunas cosas, así que lo vamos a entender mejor. Después de comer, la insulina inhibe la glucogenólisis. Si estamos funcionando bien, pues ya hay suficiente glucosa en la sangre. Pero la grasa visceral liberada, cuando hay mucha grasa visceral que se desborda, esa grasa puede acumularse en las células hepáticas. Células hepáticas son las células del hígado. Hepato quiere decir hígado, las células del hígado, resultando en lipotoxicidad y resistencia a la insulina. Ok, si hay resistencia a la insulina en el hígado, ahora el hígado no va a obedecer la insulina y va a seguir liberando glucosa a la sangre. La lipotoxicidad en el hígado graso. Okay. Eso es cuando hay mucha grasa en el hígado, se llama hígado graso. Okay. Y ese hígado graso va a tener resistencia a la insulina. Okay. Un exceso de grasa visceral puede resultar en hígado graso porque la grasa liberada de la grasa visceral, la grasa que se desborda, se acumula en las células hepáticas. Estoy repitiendo otra vez. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Ok, yo voy a hacer un dibujito porque veo algunas caras medio que no entienden. Ok, vamos a hacer un dibujito aquí. Vamos a hacer como un hígado. Yo no sé dibujar bien. Este es el hígado, ¿ok? Y el hígado tiene células ahí, se llaman células hepáticas, son del hígado, que tienen receptores a la insulina, ¿ok? Igual que los músculos, yo tengo un músculo aquí, ¿ok? Vamos a decir un músculo. Los músculos también tienen ¿qué cosa? Las células del músculo tienen receptores a la insulina, ¿ok? Cuando comemos y hacemos la digestión, entra mucha glucosa a la sangre. Viene la insulina. ¿De dónde viene la insulina? De un órgano que se llama el páncreas, ¿ok? El páncreas tiene células
unas células que se llaman las células beta. Las células beta segregan insulina, ¿ok? Las células beta segregan la insulina que va a la sangre y le dice a las células del músculo, abran puertecitas para que entre la glucosa. Aquí está la glucosa en la sangre. Viene la insulina vamos a ponerle esta forma, ¿ok? Para distinguirla de la glucosa. Esta es la glucosa y esta es la insulina. La insulina viene y la insulina tiene que hacer su trabajo aquí con los receptores de las células de músculo para que abran puertas y entre la glucosa al músculo y las células musculares puedan trabajar y baja el azúcar en la sangre. Pero cuando hay mucha grasa, ¿qué pasa con los receptores? Los receptores de la célula aquí se hacen resistentes a la insulina. Ahora no abren puertas. Cuando la insulina va a tratar aquí con los receptores de la célula, no se abren las puertas. ¿Y dónde se queda la glucosa ahora? En la sangre. Y eso no es bueno. ¿Y qué pasa? Otra cosa que hace la insulina es que la insulina también viene a las células hepáticas, a las células del hígado. Y le dice al hígado, no eches más glucosa en la sangre, porque ya tenemos mucha glucosa en la sangre. Pero ya estas células también se hicieron, ¿qué? Resistentes a la insulina. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hicieron resistentes a la insulina? Por la grasa que se liberó de los adipocitos y se acumuló en el hígado y se hizo hígado graso. ¿Okay? Ahora son resistentes a la insulina. ¿Y dónde se queda? ¿Y qué pasa? El hígado sigue echando ¿qué? Glucosa a la sangre. Ahora tenemos la glucosa del hígado más la glucosa de la comida. Porque la insulina, los receptores de las células no están respondiendo a la insulina. Las células musculares están resistentes a la insulina y las células hepáticas están resistentes a la insulina. ¿Y por qué están resistentes a la insulina? Por la grasa ectópica que se acumuló en esos órganos. ¿Lo entendimos? Ok, pero eso sigue, o todavía sigue. Vamos a ver, un exceso de grasa visceral puede resultar en hígado graso, resistente a la insulina, ¿verdad? Porque la grasa que se libera de los adipocitos se acumula en las células hepáticas y se vuelven resistentes a la insulina. Esa acumulación ectópica, fuera de lugar, de grasa en el hígado produce resistencia a la insulina en las células hepáticas. Ahora, cuando la célula trata de inhibir cuando la insulina trata de inhibir la glucogenólisis, que se libere más glucosa del hígado a la sangre, cuando trata de detener la glucogenólisis, las células hepáticas no responden y estas continúan supliendo glucosa a la sangre. Ya tenemos dos factores, ¿verdad que sí? Dos factores. Vamos a ver. Lipotoxicidad en los músculos. Ya hablamos de eso aquí. Se acumuló grasa en los músculos. Los músculos no necesitan mucha grasa, solamente una pequeña cantidad. Pero cuando nosotros estamos comiendo en exceso, especialmente alimentos animales, pero no solamente eso, comiendo en exceso y no haciendo suficiente ejercicio, vamos a acumular mucha grasa en la grasa visceral, ¿verdad? En los adipocitos, que se va a derramar, va a pasar a la sangre y se va a acumular en los músculos, se va a acumular en el hígado y se va a acumular en el páncreas y se va a acumular también en el cerebro. Pero vamos a ver, ahora es en los músculos, estamos hablando de cómo se acumula ahí. Se llama lípidos intramiocelulares. Así se llama la grasa ahora que se acumula de los adipocitos viscerales en los músculos. Se llama. Esos lípidos intramiocelulares son los responsables del bloqueo de los receptores en las células musculares.
Aquí tenemos una célula muscular, no se parecen a esto, pero por aquello de la ilustración la dibujaron así, ¿ok? So tenemos una célula muscular y tenemos que tiene receptores. Estos rojitos aquí son los receptores y estas llavecitas, ¿se acuerdan que es como una llave? La insulina, que es como una llave que cuando se une al receptor abre puertas para que entre la glucosa de la sangre a la célula. Pero ¿qué pasa? Ahora hay lípidos intramiocelulares. Ustedes ven estas manchas amarillas aquí, están ilustrando esa grasa ectópica que se derramó de la grasa visceral y pasó ¿a dónde ahora? A los músculos. Y ahora como la célula muscular está inundada con esa grasa ectópica, ahora los receptores se vuelven resistentes a la insulina. Dicen, aquí no vas a entrar, ya tenemos mucha carga, ya estamos llenos. ¿Okay? So, no vas a entrar, aquí no va a entrar más glucosa. So, las células musculares se hacen resistentes a la insulina, igual que las células hepáticas se hicieron resistentes a la insulina. ¿Okay? Ahora viene. Lípido, porque dice lípidos intramiocelulares. Eso es una palabra bien difícil, porque saben que a los científicos les gusta como hablar con palabras grandes. Entonces, como a ellos les gusta, pues ellos vinieron con esa terminología, lípidos intramiocelulares. Suena difícil, ¿verdad? Pero vamos a ver qué quiere decir. Lípido quiere decir grasa, ¿ok? Intra quiere decir adentro. Mio quiere decir músculo. Y celulares, pues los músculos, las células musculares, ¿verdad? Dice, son lípidos adentro de las células del músculo. Eso es lo que son lípidos intramiocelulares. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Ahora hay demasiado de grasa ahí dentro y la célula se hace resistente a la insulina. Ahora no puede entrar entonces la glucosa y la glucosa se queda abundantemente afuera de las células y eso hace que suba el azúcar en la sangre y eso se llama hiperglucemia, ¿okay? O diabetes, si es continuo, ¿verdad? ¿De dónde salen esos lípidos intramiocelulares? ¿Se acuerdan lo que yo le dije? ¿De dónde salen? Del desbordamiento de las células de la grasa visceral, ¿ok? De la grasa que se escapa de los adipocitos de la grasa visceral. De ahí es que sale la mayoría de esos lípidos intramiocelulares que están creando la resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina es lo que está causando esa diabetes. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de la lipotoxicidad en el hígado. Hablamos de la lipotoxicidad en las células musculares. Y ahora vamos a hablar de la lipotoxicidad en el páncreas. Es importante el páncreas. Otro organismo tan importante como el hígado. ¿Okay? El hígado tiene unas 500 funciones. El páncreas no tiene tantas, pero las que tiene son súper importantes. ¿Okay? Una de las funciones del páncreas es producir la insulina. Y la insulina es la que nos ayuda a bajar el azúcar después que comemos, ¿verdad? El azúcar en la sangre. Ok, miren aquí. Aquí tenemos el hígado. ¿Lo ves? Yo lo hice aquí más feito, ¿verdad? Okay. Pero este es el hígado. Ocupa un gran espacio en el abdomen porque es grande. Cuando usted le pregunte a alguna persona cuál es el órgano más grande en el cuerpo, normalmente le dicen el hígado. Pero no es cierto, no es el hígado. El órgano más grande del cuerpo, ¿saben cuál es? La piel. Porque la piel cubre todo el cuerpo y es un órgano muy importante. Pero el segundo órgano en tamaño es ¿cuál? Bueno, podríamos decir, si lo abrimos, ¿verdad? Es grandísimo. Es más, tan grande es
que cuando abrimos el intestino, especialmente vamos a hablar del intestino delgado, y lo abrimos y lo ponemos, lo estiramos, si pudiéramos hacer eso y estirarlo completito en una superficie lisa, cubriéramos la cancha, una cancha de tenis completa con el intestino delgado. Eso es tan grande como es el intestino delgado. Ok, pero vamos a seguir. Aquí vemos, vamos a darle atrás. Aquí vemos el hígado, ¿verdad? Y aquí vemos el estómago. Si lo ven bien, aquí es este grande que está aquí atrás. Este grandote, el estómago. Pero detrás del estómago, aquí lo pusieron como transparente el estómago, para que pudiéramos ver el páncreas. El larguito, que parecido a este, ustedes lo ven aquí atrás, ¿verdad? Amarillito. Bueno, ese es el páncreas. Y el páncreas tiene diferentes tipos de células, pero vamos a ver aquí una de ellas. Ok, tiene estas células acinares. Estas células acinares blanquitas aquí están en grupitos. Es la mayor parte del páncreas son células acinares. Esas células lo que producen es enzimas digestivas y para la digestión de las proteínas, para la digestión de los carbohidratos, para la digestión de las grasas. Produce muchas enzimas y bicarbonato, produce hormonas, bueno, muchas cosas. Pero ustedes ven un grupito aquí pequeño de células, se llaman los islotes de Langerhans. Y en esos islotes de Langerhans se encuentran las células beta. Hay diferentes, está la célula delta, las células alfa y las células beta. Alfa de delta, alfa y beta, pero vamos a hablar solamente de la célula beta, parece que es la azul, está marcando el azul ahí. Esa es la célula que produce ¿la qué? La insulina. ¿Cuál célula produce la insulina? Las células betas del páncreas. Pero recuerden, estamos hablando ahora de ¿qué cosa? Lipotoxicidad en el páncreas. Y esa es otra vez la célula liberada de los adipocitos en la grasa visceral, pasa a la sangre, de la sangre pasa al hígado, también pasa a las células musculares y también pasa al páncreas. ¿Y qué hace en el páncreas? Destruye las células beta. ¿Estamos viendo? Todo lo que hace, ¿qué cosa? La grasa visceral. ¿Okay? Ahora está destruyendo por la lipotoxicidad las células beta que producen la insulina. ¿Estamos viendo eso? Es importante prevenir la acumulación de grasa visceral. Muy importante. Y si está ya esa acumulación de grasa visceral, ¿qué hay que hacer? Reducirla. ¿Okay? Antes de que sea tarde. Porque saben, cuando a una persona, estuve leyendo eso, hay mucha literatura. Cuando una persona la diagnostican con diabetes tipo 2, en el momento en que diagnostican a la persona con diabetes tipo 2, ya ha habido en la mayoría de los casos una destrucción de tal vez el 50% de las células beta. Por eso la diabetes. ¿Qué por ciento ya hemos destruido de las células beta? Como la mitad. Y el asunto es que esas células parece que no se pueden replicar. Una vez destruidas, ya no se pueden replicar. Nos quedamos ahora con un 50%. Pero todavía la persona puede funcionar, porque es que Dios es bueno. Nos dio un cuerpo tremendo, que aún con el abuso resiste, pero después de un cierto tiempo ya no puede más. ¿No? ¿Qué pasa? Cuando un gran por ciento de las células betas mueren, comienzan, ¿qué cosa? Los síntomas de la diabetes tipo 2. ¿Verdad? La diabetes tipo 2, ahí comienzan los síntomas. Pero ¿qué está matando esas células? La lipotoxicidad. ¿Okay? Ahora hay menos células beta para realizar el mismo trabajo, que es producir insulina y mantener el nivel de glucosa en la sangre normal, ¿verdad? Ahora hay menos células beta para producir insulina. Eso es peligro. Ya estamos en un peligro, ¿verdad que sí?
las células restantes también se pueden morir. ¿Por qué? Porque ahora las células que hay tienen una carga excesiva, especialmente si todavía estamos comiendo en exceso y todavía estamos sentados. Recuerden que les dije que esas células beta que murieron no se pueden reemplazar. Pero la 50% que queda, o 60%, depende de la persona, ¿verdad? Puede hacer su trabajo. ¿Pero cómo? Si reducimos la lipotoxicidad. Si reducimos la lipotoxicidad, las células pueden hacer su trabajo, aunque solamente queda el 50% o el 60%. Por eso es que se ha descubierto ahora que la diabetes se puede revertir. Pero es haciendo los cambios necesarios para revertirla. Si no, las que quedan se van a seguir muriendo. Por eso es que entonces sigue aumentando la dosis de las pastillas que le dan, de los medicamentos orales a los diabéticos, y sigue aumentando la dosis de insulina. Porque estos receptores resisten a la insulina, pero lo que tenemos que hacer es darle más insulina y ganar la victoria sobre los receptores que están resistentes, ¿verdad? Pero para eso, entonces, estas células beta están funcionando, están trabajando tanto, segregando tanta insulina que eventualmente los vamos a dañar también. Y entonces viene el momento en que entonces ahora tienen que usar insulina. Y después hay que usar más insulina. Y después más insulina todavía. Hasta que llega el punto en que ya la persona comienza a tener las complicaciones de la diabetes. ¿Okay? ¿Cómo podemos salvar ese resto de células beta que quedan? ¿Cómo podemos salvarlas? Que no se sigan dañando. ¿Okay? Esa es la parte más importante de esta reunión que tenemos aquí. Aprender cómo podemos salvar el resto de las células beta que nos quedan. Porque si hemos llegado a este punto y todavía no tenemos diabetes, pero sí tenemos, ¿qué cosa? La grasa visceral, y sí tenemos el estilo de vida sedentario, va a llegar ese momento, va a llegar. Pero podemos hacer algo ¿para qué? Para detener que ese momento llegue. O, si ya llegó, echarlo para atrás y revertir la diabetes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieren saber cómo? Ok, vamos a ver cómo. Para eso es que estamos aquí, ¿verdad? Ok. Si se reduce, ¿qué cosa? La resistencia a la insulina en las células hepáticas. Tenemos que reducir la resistencia a la insulina aquí. Y las células musculares, tenemos que reducir la resistencia a la insulina aquí. ¿Ok? Las células beta, que todavía funcionan, el 50% que quedan, pueden realizar su trabajo sin degenerarse ni cometer suicidio. Porque con la lipotoxicidad, las células comienzan a inflamarse, a dañarse y se realiza un suicidio, se llama apoptosis. ¿Okay? Eso es la célula, ahí está la palabra, apoptosis. Eso es cuando las células dicen, ya yo me estoy degenerando tanto, me voy a morir. Y la célula se programa para morir. ¿Okay? Eso ocurre, por ejemplo, cuando va a haber un cáncer o algo así. Hay unas células dañadas. En nuestro cuerpo, como ya les dije, Dios lo hizo formidablemente. Hay células dañadas. ¿Y qué es lo que el cuerpo hace? Las programa para que mueran. Pero ya estas células se están dañando. ¿Y qué es lo que el cuerpo va a hacer? Programarlas. ¿Para qué? Para que mueran, porque si no esas células van a aumentar la inflamación en el cuerpo y los radicales libres en el cuerpo. Y todo eso lo que hace es que enferma el cuerpo. Cuando estas células están dañándose, cometen suicidio. Se llama apoptosis. ¿Okay? Pero nosotros podemos detener todo eso haciendo un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra dieta. ¿Okay? Okay. Si no realizamos los cambios necesarios, esas células pocas que quedan, ese 50% de células betas que quedan, ¿qué va a pasar con ellas? Van a morir también, van a pasar por apoptosis. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos reducir la resistencia a la insulina en el hígado y los músculos? Ahora viene la otra pregunta. Primero ¿cómo podemos hacer que estas células duren más? Reduciendo la resistencia a la insulina.
Pero ¿y cómo podemos reducir la resistencia a la insulina? Esa es la otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos reducir la resistencia a la insulina? ¿Quieren saber esa también? Ok, vamos a ver. Un repasito, a ver si entendieron, ¿ok? Un repasito, a ver si entendieron. Consumimos energía cuando comemos, ¿verdad que sí? Ok. Ya sea grasa, carbohidratos o proteínas. Las tres pueden darnos energía, ¿ok? Generamos insulina, ¿ok? El páncreas en la célula beta genera insulina porque entró mucha energía. Una hormona hipoglucemiante y a la vez anabólica. Esa hormona lo que hace es que baja la insulina en la sangre, pero también aumenta, es anabólica. Anabólica quiere decir que hace de células pequeñas, de moléculas pequeñas, moléculas más grandes. ¿Okay? ¿Se acuerdan que yo les dije que la glucosa es una molécula pequeña? Cuando hay mucha, la insulina lo que hace es que le manda un mensaje al hígado y el hígado coge esa glucosa, células pequeñas, las junta y hace una molécula grande que se llama glucógeno para almacenar la glucosa en el hígado. Por eso entonces decimos que la insulina es anabólica, porque hace tejidos más grandes. Okay. La insulina ayuda a mantener el nivel de glucosa normal en la sangre, estimulando el paso de la glucosa en la sangre a las células hepáticas, las células musculares y a los adipocitos. La insulina nos ayuda a mantener la glucosa en la sangre controlada, ¿okay? Porque hace que la glucosa pase de la sangre a las células, y también a las células hepáticas, a las células musculares, y que la grasa pase a los adipocitos, que son las células que almacenan la grasa. Ok. Una vez en el interior, las células convierten la glucosa en energía, ¿verdad? La glucosa es como decir la gasolina para el carro. Cuando su carro se le acaba la gasolina, ¿qué pasa con el carro? Porque no tiene energía para mover el motor. ¿Qué es lo que mueve el motor? La energía que le da ¿qué? La gasolina. ¿Cuál es la gasolina? O ¿cómo se dice fuel en español? El combustible, gracias. ¿Cuál es el combustible para que las células de nuestro cuerpo trabajen? La glucosa, ¿okay? Que también se llama azúcar, ¿okay? La glucosa. Una vez en su interior, las células convierten la glucosa en energía de trabajo, en energía almacenada, o glucógeno en el hígado o triglicéridos en las células de grasa, en los adipocitos. Ahora tenemos el tren. Ok. El exceso de grasa visceral, ¿se acuerdan? El exceso de grasa, ¿qué? Visceral. Y la lipotoxicidad que resulta de ese exceso de grasa visceral interrumpe las funciones de la insulina. Interrumpe las funciones de la insulina y conducen a la diabetes tipo 2. Eso es repasando. Yo espero que hayan entendido eso. Ahora vamos a seguir. Ok. Esto es lo mismo que yo dije. Estas son los adipocitos, las células que almacenan grasa, ¿verdad? O triglicéridos. Esos adipocitos, cuando se llenan, especialmente ¿dónde? En la grasa visceral, reducen su capacidad de almacenamiento y empiezan a derramar la grasa a la sangre. Ahora esa grasa se acumula de forma ectópica, ¿dónde? En estos órganos. Se daña el páncreas, mata las células beta. En los músculos las células se hacen resistentes a la insulina y no entra la glucosa. Y también en el hígado, entonces las células del hígado se hacen resistentes a la insulina y el hígado sigue echando glucosa a la sangre. ¿Ok?
los adipocitos no solamente almacenan grasa. ¿Se acuerdan que le dije eso al principio hoy? Los adipocitos no solamente son un almacenamiento de grasa. Vamos a ver algunas otras funciones. Mira, es un tejido, el tejido adiposo, cuando hay obesidad, cuando hay demasiado, causa ¿qué cosa? Inflamación, obesidad e inflamación. ¿Por qué? Porque esas células, esas son las células adiposas, se empiezan a segregar más químicos, unos que son positivos, negativos para la salud, y a segregar menos de los que son positivos para la salud. ¿Okay? Vamos a ver aquí, los adipocitos son glándulas endocrinas, ya eso se ha visto en la ciencia. No solamente almacenan grasa, sino que segregan hormonas, y como segregan hormonas, ahora se llaman glándulas endocrinas, que generan una gran variedad de hormonas y citoquinas. Citoquinas son proinflamatorias, inflaman el cuerpo, causan inflamación, y la inflamación causa cáncer, la inflamación causa diabetes, la inflamación causa la enfermedad coronaria, la inflamación causa artritis reumatoidea, lupus y otro montón de enfermedades. ¿Ok? ¿Cómo reducir la resistencia a la insulina? ¿Cómo? Cerca de un 90% de los diabéticos, esto es un ejemplo. Okay. Miren esto lo descubrieron por accidente. ¿Me puedo mover aquí? Ok. Esto lo descubrieron por accidente, no fue un experimento. ¿Se acuerdan que en un tiempo, hace un poquito tiempo atrás, se hizo muy famosa la gastrectomía? Gastrectomía es que la gente iba a cortarse, ¿qué cosa? El estómago, porque estaban obesos y no podían bajar el peso. Les decían al médico, pues me cortan el estómago, como menos y así que. Así rebajo. ¿Eh? Es fácil, sin hacer ningún sacrificio. Bueno, un gran sacrificio, porque le están cortando ¿qué cosa? El estómago, y eso trae complicaciones. Pero ese no es el punto. El punto de hoy es que cerca de un 90% de los diabéticos, gente que estaba obesa y diabética, ellos iban a cirugía bariátrica, la cirugía que cortan el estómago o lo amarran. ¿Y qué pasó con el 90% de ellos? Se curaron de ¿qué cosa? De los que se sometieron a la cirugía bariátrica. No era que ellos iban para eso, ellos iban para ser más delgados, porque ya no querían estar gordos, querían rebajar. Y eran diabéticos, porque estaban gordos, ¿verdad? Pero cuando les hicieron la cirugía, pocos días después, ya no necesitaban insulina. Ay, los médicos decían, mira, esta persona, porque se ponía la insulina y le bajaba tanto la glucosa que tuvieron que, quítate la insulina porque ya no la necesitas, ¿Y qué era? Que como redujeron, ¿qué cosa? La persona, ok, ¿por qué? Vamos a decir por qué, lo tengo escrito aquí, ok. El tamaño del estómago estaba ahora como del tamaño de una bolita de golf. ¿La persona puede comer mucho? No, un poquitín. Y cuando la persona come ese poquitín, ¿qué va a hacer? Va a rebajar. Va a quemar, ¿qué cosa? El almacén de grasas. Especialmente, ¿dónde? La grasa visceral, que es la lipotóxica, la que va a causar lipotoxicidad. Entonces, ¿qué pasa? El tamaño del estómago de esta gente era reducido dramáticamente. La persona solo puede comer pequeñas cantidades de alimentos. El cuerpo tiene que usar ahora la grasa almacenada, ¿ok? La grasa visceral, la grasa ectópica reduce. Porque están usando esa grasa, porque como ahora este individuo no me está dando comida, y el cuerpo dice, pues vamos a quemar la que tenemos. Vamos a quemar lo que tenemos. Lo usan. ¿Y qué pasó? Se redujo la lipotoxicidad de los músculos, redujo la lipotoxicidad en el hígado, y ahora las células pancreáticas están, ¿qué? Funcionando bien. Porque también se redujo la lipotoxicidad de las células pancreáticas. ¿Estamos entendiendo eso? Porque la persona rebajó porque se sometió a una operación tremendamente horrible, ¿okay? Que por el resto de su vida va a tener efectos secundarios. Pero no va a tener, ¿qué? Diabetes. Sí,
Sí, es que la persona sigue comiendo bien. Porque ¿saben qué? Una vez esas personas con esa cirugía, yo he tenido amistades que se han hecho esa cirugía, conocidos de hace tiempo. Y se hicieron la cirugía, rebajaron 150 libras. Pero ¿qué pasó con el paso del tiempo? Empiezan a comer un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y ese estomaguito que se quedó así, ¿empieza qué? Empieza a crecer otra vez. ¿Okay? Se expande. ¿Okay? Pero ellos vieron, wow, entonces quemando la grasa visceral podemos reducir ¿qué cosa? La diabetes, revertirla. Porque eso pasó con las personas que se sometieron a la cirugía bariátrica. Terminaron con la diabetes, ya no la necesitaban la insulina, porque quemaron la grasa visceral. Okay. ¿Entendimos eso? Ok, ahora vamos a pasar. La resistencia a la insulina se reduce o se desaparece porque quemaron la grasa almacenada y ya no hay resistencia a la insulina. Pero hay un problema. ¿Qué grasa? ¿Ustedes han visto este libro? How Not to Die. En español, ¿Cómo no morir? Y yo no sé si ustedes lo ven bien, yo no creo, pero esas letras en verde están hechas con lechugas, con hojas de lechuga. Porque este médico se llama Michael Greger, un médico muy famoso en Estados Unidos hoy día, es vegano. Y lo que él está promoviendo es la dieta a base de plantas para no morir. ¿Cómo no morir? Y tiene como unos 15 capítulos, algo así, y comienzan así: ¿cómo no morir de la diabetes? ¿Cómo no morir de la enfermedad coronaria? ¿Cómo no morir del hígado, de la enfermedad del hígado? ¿Cómo no morir de los riñones? ¿Cómo no morir del corazón? ¿Cómo no morir? Tiene todo eso, ¿ok? Pero vamos a hablar de la diabetes. Estamos ácidos grasos saturados. Ustedes saben que en la comida nosotros, ¿qué tiempo me queda? Porque no vamos a terminar hoy. Esto tiene como 2 partes más, ¿ok? En un punto pronto vamos a terminar. En la comida, vamos a decir, en diferentes tipos de alimentos, nosotros tenemos diferentes tipos de grasa, ¿verdad? Tenemos grasas saturadas y tenemos grasas insaturadas. Las grasas saturadas se encuentran mayormente ¿en qué alimentos? La carne, la leche, el huevo y el queso son mayormente, la grasa que hay en esos alimentos son mayormente saturadas, grasas saturadas. Y las grasas saturadas son las que causan mucho problema en el cuerpo. Las grasas que están en las plantas son mayormente insaturadas, no están saturadas, ¿ok? Pero dice aquí, ácidos grasos saturados, que también se puede abreviar AGS. Ácidos grasos saturados. Vamos a leer esto y tal vez con eso terminamos, tal vez. Los estudios, esto viene de este libro en la página 107, por si acaso alguien algún día quiere comprar el libro y leerlo. O alguien que está viéndolo y tiene el libro, lo pueden buscar en esta página y lo van a ver. Yo lo traduje al español. ¿Okay? Estudios indican que la ingesta de grasas saturadas, especialmente ácido palmítico, que es el ácido graso más abundante en las grasas saturadas, aumenta el riesgo de la resistencia a la insulina. ¿Qué tipo de grasa? Las saturadas. ¿Y qué tipo de ácido graso en las grasas saturadas? El ácido palmítico. ¿Ok? Pero, vamos a ver, el ácido palmítico se encuentra mayormente ¿dónde? Carne, leche y huevo. El ácido palmítico, que es el peor ingrediente de las grasas saturadas. ¿Ok? También el cuerpo convierte el exceso de glucosa en el cuerpo en ácido palmítico. Vamos a suponer que yo tengo un excedente de glucosa y yo no como carne, no como leche, no tomo leche, no como huevos, no como queso. No tengo mucha grasa saturada, por ende no voy a tener mucho ácido palmítico. Pero si yo estoy comiendo mucho excedente de energía, lo voy a convertir ¿en qué? Voy a tener exceso de glucosa, ¿verdad? Si tengo donas y arroz blanco y mucho pan blanco y comiendo en exceso, voy a tener mucha glucosa. Y ese exceso de glucosa, el cuerpo lo va a convertir en triglicéridos. Mayormente, ¿qué tipo de ácido? Palmítico.
que es el que está causando problemas en el cuerpo. ¿Entendemos? Aún yo siendo vegano, pero si estoy comiendo comida rápida, comida chatarra, mucha basura, voy a tener mucho glucosa y voy a convertirlo en ácido palmítico. ¿Okay? Los alimentos altamente procesados, toda esa comida rápida, empacada y todo eso, son abundantes en ácido palmítico y azúcares añadidos, que me van a subir la glucosa también y se convierte en ácido palmítico. ¿Estamos viendo cómo la comida es importante? Sumamente importante. Lo que me pongo en la boca es importante. Por eso es que Elena de White habla tanto sobre que tengamos que cuidado con lo que comemos. ¿Okay? Los alimentos altamente procesados son abundantes en ácido palmítico y azúcares añadidos. Otros estudios asocian la ingesta excesiva de ácidos grasos de cadenas largas con el desarrollo de la resistencia a la insulina. Hay diferentes tipos de ácidos grasos que forman las grasas y algunos son de una cadena de dos carbones, pueden haber de 4, pueden haber de 6, pueden haber cadenas de 8, son cadenas con carbones. Las grasas los ácidos grasos se hacen con cadenas de carbón, moléculas de carbón, unidos, ¿verdad? Y pueden ser hasta de ¿cuántos carbones? 24, mientras las más largas son las más peligrosas. Por ejemplo, las de 18 son las más que existen en la comida, especialmente comida chatarra, ¿verdad? Ok, ¿dónde yo dejé esto? Vamos aquí, rápido. Otros estudios asocian la ingesta excesiva de ácidos grasos de cadenas largas, y nosotros consumimos mucho de dos cadenas de 18 carbones cuando consumimos mucho aceite. Mucho aceite. A veces, pero es aceite de vegetal, es aceite de maíz, es aceite. No, pero es aceite. Mucho aceite. Y son refinados también. ¿Okay? Cuando la cerámida y el diacilglicerol, estos son dos subproductos tóxicos de los ácidos grasos saturados, junto con los radicales libres que se acumulan en la membrana de las células musculares, aumentan ¿qué cosa? La inflamación sistémica en todo el cuerpo y la disfunción mitocondrial, dañan las mitocondrias en las células. Según los estudios científicos, el cuerpo parece manejar ¿qué grasa mejor? Las monoinsaturadas de manera más eficiente. Las grasas saturadas, el cuerpo no las maneja bien. ¿De dónde vienen mayormente las grasas saturadas? Los productos animales. Los científicos han visto que el cuerpo maneja mejor las grasas monoinsaturadas. ¿De dónde vienen las grasas monoinsaturadas? Mayormente de los productos de plantas, como la aceituna, como el maní, como la semilla de girasol. ¿Ah? El coco tiene saturada, no monoinsaturada. Pero la del coco son cadenas cortas, medianas, son cadenas más cortas, no son cadenas tan largas, son cadenas medianas que funcionan diferente en el cuerpo. ¿Ok? Según estudios científicos, el cuerpo maneja mejor las grasas monoinsaturadas. Hasta ahora, lo que hemos visto es que la mejor alimentación para reducir el riesgo de la diabetes y para revertir la diabetes es la comida de planta. Pero cualquier comida de planta, porque yo me puedo comer papitas fritas y eso es de planta. Pero eso no va. ¿Ah? Eso está súper procesado y está frito, está lleno ¿de qué? De grasa. ¿Qué de una dona? De planta porque está hecha de harina de trigo, ¿verdad? La puedo hacer vegana sin huevo, pero está llena ¿de qué? Harina procesada, harina refinada y azúcar y mucha grasa, aunque sea vegetal, y mucha sal, ¿ok? Menos lípidos intramiocelares en veganos. Cuando han visto, les prometo, por favor, el último, de verdad. No, es que ya no quiero cansarlos. Veo que algunos se me están yendo. ¿Okay?
Se me fueron a dormir, parece, porque no los veo por nada de eso. Okay. Menos lípidos intramiocelulares en veganos. En los estudios que han hecho, han visto que los veganos cogieron veganos del mismo peso que omnívoros, o gente que come carne, queso, leche, huevo y además de la otra comida, omnívoros y veganos del mismo peso, para que no dijeran, pero esos veganos están flaquitos y esos omnívoros estaban gordos, era la grasa. No, los cogieron del mismo peso, veganos y omnívoros, ambos delgados, ¿ok? ¿Y qué encontraron? Que los veganos tienen menos que lípidos intramiocelulares. ¿Recuerdan? Los lípidos que aumentan la resistencia a la insulina en los músculos. ¿Recuerdan eso? Ok. Estudios señalan que personas que consumen alimentos ¿de qué? De plantas. ¿Pero cómo? En su estado más natural. Como dice el espíritu de profecía. En el estado más natural posible. En lugar de una papa, tengo una papa, pues vamos a hervirla o la vamos a hornear, pero no la voy a picar, a procesar, a meterla ya en McDonald's y esa papa de McDonald's que ya dejó de ser papa es la que me voy a comer. No, porque ya eso no es una papa, ya eso es otra cosa. ¿Okay? En su estado más natural posible, reducen el riesgo de resistencia a la insulina. ¿Qué va a comer una persona que quiere reducir el riesgo de la resistencia a la insulina o quiere revertir la diabetes? Es la comida de planta lo más cerca a lo original que Dios la hizo. El arroz integral. La papa o hervida o asada, no la de McDonald's. Leguminosas, frijoles, lechuga, tomate, pimentones, pepinillos, apio, manzanas, mangos, todo eso. Eso es lo que la persona mejor puede comer para reducir el riesgo de diabetes o revertirla si ya la tiene. Y vamos a hablar más de eso más tarde, pero este es el último. Por otro lado, los omnívoros, los que comen carne, leche, queso, huevo y todo eso, tienen mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. ¿Por qué? ¿Qué clase de grasa es la que hay ahí? La grasa saturada, que también aumenta el ácido palmítico en el cuerpo. ¿Okay? Y recuerden, el ácido palmítico causa daños en el cuerpo. Todo esto yo no lo estoy diciendo de mí. Todo esto está en mucha literatura científica. Y este libro acumula una cantidad grandísima de estudios científicos. Y ustedes pueden ver ahí los estudios científicos. Tampoco este médico habla su palabra. Él compila en ese libro una cantidad grandísima de estudios científicos. Por eso se llama How Not to Die. Okay. Para ver si la dieta de plantas tiene un efecto directo en los niveles de lípidos intramiocelulares, los investigadores reclutaron omnívoros y veganos con el mismo peso corporal. Como yo le dije, los dos eran delgados. Okay. Observación. ¿Qué observaron ellos en los estudios? Que el músculo de la pantorrilla, este músculo aquí, de la pantorrilla de los veganos, mostraba tener menos lípidos intramiocelulares que el de los omnívoros del mismo peso. El omnívoro delgado, con una pantorrilla delgada, tenía ¿qué? Lípidos, ¿dónde está? Intramiocelulares en ella, más que ¿qué? Más que el vegano, aunque los dos eran delgados. ¿Ok? Conclusión del estudio. Los veganos tenían mejor sensibilidad a la insulina, mejor nivel de glucosa en la sangre, mejor producción de insulina y mejor función de las células betas del páncreas. Por eso es que el veganismo, el ser vegano reduce el riesgo de la diabetes y reduce y puede ayudar a revertir la diabetes una vez que la persona tiene. Y
ya vieron que aún esos obesos con la cirugía bariátrica lograron dejar la diabetes a un lado. ¿Ok? Vamos a continuar con eso y vamos a ver muchas cosas más, especialmente vamos a ver algo parecido a esto. Los casos de diabetes aumentan en la India. ¿Vamos a culpar la herencia? Vamos a ver acerca de diferentes tipos de productos que son veganos, pero que no son lo que Dios nos dio para comer. ¿Okay? Vamos a ver de muchas cosas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra dieta? ¿Por qué es que aún algunos veganos están teniendo diabetes? Así que vamos a ver todo eso en la próxima, que puede ser el sábado que viene. El sábado que viene, a la misma hora, por este mismo canal. Ok, vamos a terminar. Yo es quien el que va a tener anunciar el himno y a dirigirlo. Sí, ok. Bueno, hermanos, cuánto estamos felices, ¿verdad?, de saber que tenemos buena información para cuidar de nuestro cuerpo y también ayudar a otros, ¿verdad? Gracias a Dios y a la hermana Doris por darnos la linda oportunidad de escuchar esta temática tan interesante, ¿no? Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el último himno por esta tarde y ya para el próximo sábado, pues tenemos la invitación para continuar estas temáticas de salud, importante para nuestro cuerpo. El himno final es el 406, himno 406. Andaré en horas de llanto, de luto y dolor, consuelo y gozo me infunde el Señor. Jesús es mi luz y todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz y todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz y en males estoy, al Padre benigno seguro yo voy. Allí está Cristo, mi fiel mediador, sus méritos siempre pondrá a mi favor. Jesús es mi luz y todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi amparo y broquel, victoria obtendré, me mantiene muy fiel. Si débil estoy, mi ayuda vendrá, su brazo potente mi andar sostendrá. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, le doy alma y cuerpo y mente también, en todo al Cordero alegre lo
hermanos, el Señor les bendiga sus voces. Ahora vamos a la oración final. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos las gracias, oh Dios, porque tú, como sabes cuál es el futuro del ser humano debido al pecado y sabes cuáles son los resultados de su conducta, has enviado un mensaje para que cuide su salud y siga principios que pueden evitar enfermedades y una vejez muy agonizante. Te damos las gracias por ese mensaje de salud que hemos adquirido y por ese conocimiento que tanto nos puede ayudar para regir nuestras vidas de un modo más sabio y que podamos permanecer en salud. Te pido, Señor, que continúes con nosotros y que estos temas continúen dándose para el beneficio de la iglesia y de todos los que nos escuchan. Amén. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, te lo imploro por Jesús. Amén. Bien, hermanos, que tengamos una feliz pronta semana, que el Señor les bendiga y recuerde que todavía hay algunos minutos de sábado, que nuestra mente y todo nuestro ser siempre esté en sintonía con el cielo. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado.